Muy buenas noches a todos nuestros seguidores tanto de las redes sociales como de la editorial Ignacio Carrera Pinto. En esta ocasión, que es una tercera temporada del programa Conversaciones Introspectivas, que ya iniciamos el año 2019, donde hemos conversado con diferentes autores. En esta tercera temporada conversaremos con cuatro grandes. Uno que en Chile admiramos mucho, que hemos editado bastante de sus libros y poco a poco ha ido siendo una escuela en la cual muchos de nosotros hemos estado estudiando. Y me refiero a alguien que no requiere mucha presentación, que todos aquellos que hemos estudiado los últimos fenómenos desde la política, la cultura, la sociedad en general, desde los años 60 en adelante, me refiero a Alain de Benoist. Alain de Benoist, muy buenas noches, muy agradecido de que participes el día de hoy en nuestro programa. Y en nombre de la editorial y de todos los que la siguen y son seguidores de sus textos, le doy profundamente las gracias. Soy yo el que quiere agradecerte por esta invitación esta noche. Para comenzar, quisiera señalar que en Chile hemos publicado varios de sus libros, distintos títulos, con distintas temáticas, en los cuales el argumento central es que el liberalismo ha atentado contra la identidad cultural de los pueblos. Me gustaría que usted nos pudiera explicar mucho más esta tesis. Es un tema muy amplio, muy vasto, porque el liberalismo es una ideología antigua que ha conocido distintas ramas, distintas variaciones, y por lo tanto es difícil llevarlo a la unidad. Pero podemos decir que actualmente el liberalismo constituye, yo diría que la ideología dominante, casi la nueva religión civil del mundo contemporáneo. Es también una palabra que es difícil tratar porque las personas no saben exactamente bien lo que hay que entender por liberalismo. Muchas personas creen que un Estado liberal es simplemente que lleva a la libertad. A mí me gusta mucho la libertad, pero no soy un liberal. Entonces hay que entender de dónde viene el liberalismo, cuáles son sus bases, sus fundamentos, y en eso yo justamente me aboqué como filósofo político y como historiador de las ideas. El liberalismo que se instaura esencialmente en el siglo XVIII con raíces más antiguas, se caracteriza por dos grandes características, que son un poco su zócalo antropológico. Por un lado está el individualismo y por otro el economismo. El hombre, según los liberales, o los hombres, son individuos desconectados de todo lo que tiene que ver con ellos mismos, con sus pertenencias, con sus herencias, pero de alguna manera tienen que maximizar de forma permanente sus mejores intereses, es decir, buscar racionalmente lo que les da una ventaja privada. La sociedad, la época, las culturas, en esta óptica, no cuentan para nada. Entonces, cuando Margaret Thatcher decía, there is no society, no hay sociedad, ella tenía un lenguaje típicamente liberal. Para el liberalismo, las sociedades son solamente adiciones azarosas de individuos en todos los países. Entonces, en este concepto del hombre, evidentemente vemos que equivale a una revolución profunda, ya que corta al hombre de sus pertenencias y también porque declara moral o normal un comportamiento cotidiano, ético, que fue condenado en la historia por la gran mayoría de las filosofías y de las religiones europeas. En esta relación del liberalismo con el economicismo, con la economía mercantilista, hay una profundización mucho más en lo que podemos denominar el neoliberalismo en relación al liberalismo clásico.
¿Cómo podemos entender hoy día este fenómeno donde la sociedad hoy día fuertemente dominada y donde el mercado predomina por sobre el orden natural comunitario? Porque la evolución misma de la modernidad ha conducido, en términos de clase, a hacer primar la burguesía sobre la aristocracia y sobre el pueblo, a hacer primar la economía sobre la política y el individuo sobre lo social, sobre lo comunitario. El liberalismo en un primer tiempo, entonces, antes, era muy hostil al Estado y consideraba que el Estado era un obstáculo para el libre intercambio, para el comercio, que tenía que desarrollarse sin trabas. Vale decir que el liberalismo consideraba como puramente negativo todo obstáculo que estuviera ligado al intercambio mercantil y particularmente todo obstáculo de orden político. Es la razón por la cual el Estado en ese momento, teniendo más o menos el monopolio de lo político, el liberalismo estaba contra el Estado. Pero las cosas fueron evolucionando de tal manera que el Estado hoy en día se puso más o menos al servicio del mercado. Es decir, ya no es una fuerza directamente antagonista del liberalismo, sino que es una instancia que se vuelve cada vez más neutralizada, despolitizada y puramente gestionaria. Y este estado entonces gestionario o gendarme condujo al liberalismo, entonces puede perfectamente acomodarse a esto. Siguiendo esta misma lógica, usted como pensador que ha fundado toda una escuela de pensamiento en relación a un eje central que podemos decir que es la identidad cultural o la defensa de la cultura tradicional de Occidente, y en primera instancia podemos decir que había una amenaza intelectual en lo que surge en la escuela francesa del Mayo 68, de la escuela del postmodernismo, de Foucault principalmente y todos sus discípulos. ¿Cómo es que este postmodernismo se relaciona con este liberalismo económico, con este liberalismo de mercado, para en su conjunto ser una amenaza para la cultura? Es muy simple. Antes había un liberalismo económico que era o estaba situado sobre todo a la derecha. Y había una especie de libertarismo, de permisividad, ¿cómo pudiéramos decirlo? De un análisis de las costumbres colectivas. Y hoy en día estas dos formas de liberalismo han descubierto que finalmente se fundaban en el mismo concepto del hombre. De ahí entonces que el liberalismo esté en la idea que nosotros llamamos en Francia la idea liberal libertaria, es decir, personas que en el plano económico son favorables al mercado, a la ideología de los beneficios, al sistema capitalista internacional, pero que al mismo tiempo han descubierto que es en este sistema capitalista donde pueden tener el máximo de satisfacción de sus necesidades transformadas en deseos, o de sus deseos transformados en necesidades más bien, y del hedonismo reinante. Mayo 68 que usted está citando es algo muy interesante, porque era una revuelta de la juventud, con distintas tendencias evidentemente, pero eran personas que querían hacer la revolución para poder liberarse, para poder gozar sin trabas, para tomar una expresión que se utilizaba. Hacer lo que se quiere hacer nomás, simplemente, hacer lo que uno quiere. Y las personas de Mayo 68, en su gran mayoría, se ligaron a este capitalismo liberal porque se dieron cuenta que justamente era ese sistema que ellos discutían y contestaban el que les daba la posibilidad mayor de poder hacer lo que ellos querían hacer. Entonces, cuando hablamos de Mayo 68, no hay que generalizar demasiado porque hubo también en Mayo 68 críticas
críticas reales del liberalismo y de la sociedad de mercado, por el lado de los situacionistas, por ejemplo, o de ciertos autores como Jean Baudrillard, que evolucionaron, que no fueron de alguna manera al sistema que estaba puesto en ese momento, implementado en ese momento. Usted en sus textos también señala, de los textos que nosotros, aquí hay algunos que usted lograr que hemos publicado acá en Chile, donde, siguiendo un poco al autor Karl Polanyi, usted ha seguido la historia del origen del capitalismo, y es impresionante cuando uno se da cuenta que cuando surge el capitalismo y la revolución industrial, es muy distinto al capitalismo que se vive hoy día, a este capitalismo que algunos autores como Diego Fusaro llaman turbocapitalismo o capitalismo salvaje, en donde hay una diferencia importante. Entre el primer capitalismo había un bien material que se producía, entonces había una cierta identidad entre los productores y lo producido. Hoy día nos preguntamos qué es lo que se produce para generar dinero. O sea, estamos en una era donde el dinero genera más dinero, algo que los griegos ya encontraban que iba contra la razón, era contra la propia naturaleza ética de la persona. ¿Eso qué significa hoy día como amenaza para la humanidad? Bueno, primero hubo un capitalismo industrial, económico e industrial, que tenía bases nacionales. Había un capitalismo francés, inglés, alemán, italiano, etc. Y hoy día el capitalismo se ha vuelto según su vocación. Era de alguna manera un sistema transnacional que se desterritorializó completamente, cortó todas sus amarras con los territorios, con sus raíces a los países y se despliega entonces hoy día como un sistema mundial a escala planetaria. El objetivo siendo entonces siempre reducir lo mayor posible la participación de lo político, hacer creer que la economía es lo más importante, es nuestro destino, y que los hechos en el ámbito económico son cosas que tenemos que hacer actuar sin que se alcance, digamos, esto de alguna manera. Es una gran diferencia la que surge aquí. El capitalismo hoy día, el sociólogo francés Marcel Proust decía del capitalismo que era un hecho social total. Efectivamente sería un gran error creer que el capitalismo es solamente un sistema económico. Solamente secundariamente es un sistema económico, es un sistema antropológico que propone una visión del hombre como un ser interesado y motivado únicamente por su propio interés. Y por otro lado, el motor mismo del capitalismo es la transformación de la mercancía en dinero. No tratamos de tener dinero para producir mercancía, sino que se produce mercancía para producir dinero. Y para producir dinero que se nutre de sí mismo de manera de poder transformarse en capital. ¿Qué es lo que es el capital? Es el dinero que se nutre de sí mismo. ¿Y el dinero qué es lo que es? Es el equivalente universal. Puede expresar todo en valor monetario, casi todo, y este valor monetario es siempre una cantidad. Por eso entonces es que el rey del dinero se aparenta un poco a lo que se llamaba el reino de la cantidad. Yo quiero recordar a todos nuestros seguidores, quienes están viendo esta entrevista, que estamos conversando en este primer capítulo del programa Conversaciones Introspectivas con un filósofo importante que nosotros admiramos profundamente, que ha sido inspirador de un nuevo pensamiento para enfrentar el mundo actual con sus dificultades culturales, sociológicas, políticas, económicas, que nos plantea las preguntas relevantes para plantearnos qué queremos ser hoy y para el futuro como humanidad, como pueblos, como cultura, como naciones. Me refiero a Alain de Benoist. Aquellos que nos siguen recordarán alguna vez que dictaba un curso sobre los textos de Alain de Benoist,
autor que cito bastante, porque además compartimos mucho su pensamiento y además quiero reconocer aquí públicamente que soy un fiel admirador y agradecer nuevamente el que haya dado y otorgado parte de su tiempo para conversar con nosotros. Estimado señor Benoit, quiero llevarlo ahora a un ámbito que tiene que ver con otro texto que nosotros hemos publicado acá, otro título, que tiene que ver con la democracia. Una de las características del liberalismo es que defiende un modelo de gobierno, un sistema de gobierno, y que se conoce como la democracia liberal. Y una de sus características es la representatividad, o es una democracia representativa, pero que de buena manera podríamos decir que está en crisis. Es un sistema que está en crisis, pero además es un sistema que pareciera que es un dogma de la modernidad o de la sociedad actual. Cuestionar la democracia es algo que no está permitido. Entonces, me gustaría conocer su reflexión respecto a lo que es la democracia en la historia, pero sobre todo en los tiempos actuales. Tiene toda la razón. El modelo democrático liberal es la democracia liberal, que hoy día está en crisis en casi todas partes. Funciona cada vez menos bien, no logra tratar los problemas cotidianos de los pueblos y de los individuos, y entonces hay una gran cantidad de electores que se refugian en la abstención o aportan sus votos a partidos contestatarios o protestatarios, etc. La crisis de la democracia liberal merece, evidentemente, ser analizada. Para decir las cosas en forma simple, yo diría que la expresión misma de democracia liberal es un oxímoron, es decir, una contradicción en los términos. Carl Schmitt dijo con mucha justicia que una democracia es más democrática cuando es menos liberal. Mientras más liberal es, menos democrática es. ¿Por qué? Porque el principio mismo de la democracia es la soberanía del pueblo. Ahora bien, el liberalismo no reconoce a los pueblos, reconoce solamente a los individuos. Defiende la libertad individual, pero no defiende la libertad de los pueblos, de las culturas, de las naciones, de las colectividades o comunidades. Es la ideología de los derechos humanos, la democracia liberal. La democracia simple, corta, no es el sistema del Estado de Derecho, de los derechos humanos o de las libertades individuales. Es el poder soberano, pero también el poder constituyente del pueblo. Lo que implica, para pertenecer a un pueblo, ser un ciudadano y, por consiguiente, hacer la distinción entre los que son ciudadanos y los que no lo son. Entonces yo diría que hay una gran diferencia entre la democracia corta y la democracia liberal. La democracia liberal sitúa, pudiéramos decir, el ejercicio de la democracia bajo condiciones, es decir, admite en su sistema parlamentario representativo las elecciones, etcétera, pero no admite que el pueblo decida en forma soberana una decisión que iría contra la ideología, por ejemplo, o de un dogma liberal. Hubo una anécdota. El general de Gaulle, a quien se le decía el sistema americano y se le hablaba de la Corte Suprema, del rol que jugaba la Corte Suprema en los Estados Unidos, había respondido: ¿sabe? En Francia la Corte Suprema es el pueblo. Y usted, a partir precisamente de lo que se entiende y lo que corresponde entender como democracia liberal, ¿cómo entiende usted el nacimiento de un nuevo concepto, que es la democracia iliberal? La democracia iliberal
nace de la constatación de que la democracia liberal no funciona más. Y por otro lado, que se ha vuelto una herramienta ya no de liberación, sino de opresión frente a los países que entienden seguir una línea más tradicional, que rechazan la ideología de los derechos humanos, que rechazan la teoría o los delirios. Y Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, se encuentra hoy en día puesto en acusación por las instituciones europeas, por la Unión Europea, que pretende intervenir en sus asuntos internos por decir que él no tiene el derecho de actuar en función de lo que su pueblo quiere. Entonces ahí ve bien, de alguna manera, el pozo que hay entre la democracia liberal y la democracia corta. Entonces yo diría, de hecho, que más allá de esta distinción, hay una separación más fundamental, aún más fundamental también que el de izquierda y derecha, que tiende a desaparecer hoy día, y es la separación entre los pueblos, las comunidades arraigadas, que abogan por sus derechos en la continuidad histórica, por su sociabilidad propia, que son somewhere, que son personas de alguna parte, y los internacionalistas, que son anywhere, es decir, que son de cualquier parte. Entonces, algunos de alguna manera han realizado la globalización y otros han experimentado las consecuencias, particularmente las clases populares y las clases medias, que hoy día están en vía de una desclasificación o casi de desaparición. Entonces yo creo que hoy en día, con todas las situaciones particulares que cada país pueda llegar a tener, la herencia específica de las tradiciones, de la historia política, etcétera, es esta gran separación. Está, por un lado, los que están con su tierra, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus paisajes, y también están aquellos para los que esto no tiene importancia, porque los mercados financieros un día están en Tokio, un día están en Frankfurt, otro día están en Londres o en Nueva York, e incluso viven fuera del suelo, de alguna manera fuera de la tierra, sin contacto con la vida cotidiana de la gente. Y como todo esto se traduce por un empobrecimiento creciente de las clases populares, por un alza de la precariedad social al interior del trabajo, evidentemente estamos en un estado casi prerevolucionario, diría yo. Quiero hacerle una consulta que tiene que ver con un término que es complejo de explicar en tan poco tiempo, pero que es el concepto de conservador o conservadurismo. Pero voy a referirme en este concepto mucho más al término valórico, que ya el concepto valórico a mí no me gusta mucho por la carga que trae con la modernidad, pero es para que la gente que nos está viendo lo entienda, a los valores morales. ¿Cómo es posible, si se puede entender, en relación precisamente a dos temas que usted tocó? Bueno, un tema que tocó que tiene que ver los derechos humanos como un concepto valórico. Hay otro texto que nosotros vamos a publicar prontamente que es sobre la teoría de género, que está muy en boga, que también podríamos abordarlo desde un punto de vista valórico. Pero los que se denominan conservadores morales están en contra de la teoría de género, están en contra de los derechos humanos, pero abrazan el liberalismo económico. ¿Es posible entender esta contradicción entre ser conservador moral y liberal económico? ¿O en algún minuto el liberalismo económico va a sobrepasar todo intento de conservar una moral más clásica o más resguardada en valores anteriores a lo que hoy estamos viendo? Alors, dans votre question, il y a... En su pregunta hay dos temas distintos. El primero es el conservadurismo corto. Yo diría que ahí hay uno bueno y uno malo. El malo es el conservadurismo puramente moral y religioso, muy frecuentemente reaccionario, que pretende portar condenas morales y que se
engancha con el pasado, en el cual ve una especie de tesoro perdido, de refugio, en nombre de la idea, que no es totalmente falsa por lo demás, de que antes era mejor. Y algunas cosas efectivamente eran mejor antes, pero no necesariamente es el caso para todo. Yo creo que es un error de comprensión de tal vez de lo que tiene que ser un conservadurismo, o por lo menos el buen conservadurismo. El buen conservadurismo no es el retorno al pasado, es la idea de que hay que crear un futuro nuevo, tomando en consideración el pasado y el presente. El rol del presente es darle un futuro al pasado. Hay un autor alemán que decía que el conservadurismo no busca conservar lo que pasó, lo que es pasado, sino conservar lo que es eterno. Es totalmente distinto, hay una diferencia ahí. Eso es el primero, o primer tema. Y el segundo, tiene toda la razón usted en lo que dice, en casi todos los países hay conservadores, donde la burguesía conservadora, moral, está hablando de la importancia de ciertos valores, etcétera, pero que al mismo tiempo encuentran que el sistema capitalista está muy bien porque sirve para sus propios intereses económicos y financieros. Entonces quisieran ser liberales en economía, pero no liberales en sus costumbres. Pero eso no funciona. Es un contrasentido, ya que no pueden ser conservadores en un lado o liberales de alguna manera en contra de su conservadurismo. Yo les voy a dar algunos ejemplos simples. Los conservadores saben muy bien que la sociedad no es solamente una adición de individuos, es también una historia larga, es también una sociabilidad, costumbres, tradiciones, etcétera. Vale decir que los conjuntos tienen características como conjuntos que no se encuentran en los individuos si los tomamos en forma separada. Es inaceptable para los liberales. Está solamente el individuo y no hay nada más. Es una contradicción bastante fuerte. Y tomo un segundo ejemplo, bastante clásico, que es el de la inmigración. La inmigración que en muchos países, y ciertamente ustedes lo saben, en los países de Europa se ha vuelto un desafío, un debate público. No vamos a entrar en el detalle ahora, pero evidentemente hay muchas personas que son hostiles a una inmigración demasiado masiva y que desean que se suprima o por lo menos que disminuya y por consiguiente que haya fronteras, protecciones, legislaciones que no adquieren esto exageradamente, etcétera. Pero no es posible desde el punto de vista liberal, porque el liberalismo combate toda forma de, o sea, habla de la superioridad del libre intercambio, del libre comercio y milita por más inmigración, sobre texto de que más individuos será más fuerza de trabajo y así sucesivamente. Entonces, no se puede adherir, por un lado, a una ideología que quiere suprimir las fronteras y al mismo tiempo estar reclamando un conservadurismo que impone, por el contrario, que se mantengan. Entonces, yo creo que lo que se llama nacionales liberales, conservadores liberales, etcétera, están encerrados en una posición que en el plano teórico no es factible. Totalmente de acuerdo. Y siguiendo precisamente sus textos, uno rescata, digamos, esta necesidad de tener cierta consistencia o coherencia teórica para poder fundamentar una acción política. Pero ahora lo quiero llevar al campo quizás un poco más de la teoría económica. Se ha puesto un concepto también para enfrentar este liberalismo económico que tiende a un progreso ilimitado, que es el concepto del decrecimiento. Y usted tiene un texto donde habla de la importancia de plantearse una economía que decrece pero de manera sustentable, en donde los parámetros, además antropológicos de esta economía,
tienen mucho más relación con la persona y no con el individuo, con la comunidad y no con la soledad del individuo que contempla el liberalismo. ¿Nos podría explicar un poco más este concepto? Alors, c'est un concept qu'il faut Es un concepto que hay que verlo prudentemente porque también no podemos hacer ideas falsas también. Ser partidario del decrecimiento no quiere decir que detengamos todo, que la historia se detenga y que tratemos de disminuir todo. Está claro que hay cosas que van a ser disminuidas y otras que no. Pero lo que hay que retener es la idea clave de la teoría del decrecimiento, que es que estamos en un planeta que es un espacio finito. Y no podemos en un espacio finito tener un crecimiento material infinito. Simplemente no es posible. Es cierto en el plano demográfico, es cierto en el plano industrial, etcétera. En términos generales, todo lo que es demasiado grande se vuelve en general malo. Se ha escrito mucho respecto a todo esto. Vamos hacia un mundo titanesco, de lo gigante, con ciudades que van a tener 40, 50, 100 millones de habitantes, verdaderos hormigueros, fábricas de automóviles, de objetos, etcétera, donde ya literalmente no habrá lugar. La situación evidentemente es muy distinta en las diferentes regiones del mundo, en los distintos países, pero el principio de base del decrecimiento es que habrá, querámoslo o no, llegar a un poco más de frugalidad, es decir, abandonar la idea, que es relativamente nueva, es una idea muy moderna, de que el crecimiento siempre, siempre, siempre tiene que seguir subiendo. Cada cierto tiempo tiene que subir, pero no siempre es necesario. Los políticos se rompen la cabeza cuando ven que el crecimiento cae, disminuye, porque cae de manera que no fue manejada, dominada. Entonces quieren reducir el crecimiento. ¿Pero a qué punto? Hay un precio. El desarrollo sustentable es lo mismo. El desarrollo sustentable consiste en tomar algunas precauciones sin cambiar la dirección que hemos escogido. Es creer que el sistema capitalista responsable de la contaminación, de la sobreproducción, de los beneficios, etcétera, puede conciliarse con la ecología. No es posible. No es posible. Es como un círculo cuadrado, no existe. Podríamos compararlo con un capitán de una embarcación al que se le dice que vaya derecho contra una roca y al darse cuenta que va derecho contra una roca, en vez de cambiar el rumbo, reduce la velocidad solamente. Evidentemente no es la buena conducta que hay que adoptar. En estos 30, 35 minutos de conversación hemos hecho un diagnóstico de probablemente también buscando las causas de lo que nos ha llevado hasta lo que hoy día la humanidad está viviendo. Y le quiero contar que en los próximos capítulos de este programa estaré conversando con otros 3 grandes intelectuales. Uno de ellos es Alexander Dugin, con Diego Fusaro y con Alejandro Molina. Todos con una visión respecto al diagnóstico de lo que ocurre, pero también con una visión de hacia dónde debería tomar el rumbo tanto Europa, porque Europa es el centro de Occidente y nosotros como latinoamericanos o hispanoamericanos seguimos siempre el rumbo que toma Europa. Según su visión, ¿cuál sería el rumbo que debería tomar Europa para retornar al camino perdido? Malheureusement, Lamentablemente podemos decir lo que se podría, pero una vez que hemos dicho lo que habría que hacer, nos damos cuenta que hoy día las condiciones no están dadas. Europa es impotente, no tiene dinero, no tiene proyecto, no tiene fronteras y no tiene finalidad. Desde el comienzo impidió la emergencia de una Europa potente como potencia independiente, no alineada y autónoma, en beneficio de una Europa mercado
que se iba a hundir ella misma en el gran mercado mundial. La crisis que se desarrolla actualmente en Ucrania ha mostrado una vez más que Europa cuenta para nada casi en este asunto. Es decir, no fue capaz de tomar la iniciativa de negociar un reglamento político del conflicto y finalmente está viviendo y experimentando todo esto. Yo creo que el futuro le pertenece a los grandes estados civilizacionales. Los estados civilizacionales son los estados que son portadores de una historia cultural mayor al interior de la humanidad. Decir esto es en favor de la multipolaridad. Hemos conocido mundos unipolares, bipolares. Cuando la Unión Soviética se hundió, los americanos creyeron que ellos podían volver a un unipolarismo, donde ellos iban a ser los únicos que iban a tener la hegemonía, y hoy día se dan cuenta que ya no es el caso. Está Europa, está Rusia, está China, Brasil, India, América Latina. Todos estos conjuntos geopolíticos, culturales, tienen que intentar desarrollarse en unión unos con otros, evidentemente, por lo menos en diálogo unos con otros, pero buscando, si no la autosuficiencia, por lo menos el autocentrarse. En América Latina, por ejemplo, que es un conjunto bastante disparatado, porque yo he viajado bastante en América Latina, no a Chile lamentablemente, pero yo sé que de un país al otro las cosas son muy distintas, pero hay una problemática que es propia a América Latina. Entonces yo creo que para los latinoamericanos es muy importante observar lo que pasa en Europa, evidentemente, y en el resto del mundo para tener intercambios intelectuales que enriquezcan, etcétera. Pero también no hay que esperar la solución que venga de los demás. Hay que tratar de resolver los problemas por uno mismo, porque si cada uno hace esto en su propia zona, tal vez vamos a llegar a un mundo un poco mejor. No quiero terminar esta entrevista, aprovechándome de los últimos minutos que nos quedan, de preguntarle sobre su apreciación respecto a las teorías de género. La teoría de genre. La teoría de género es una teoría que es delirante en su sentido propio. Delirante porque confunde cosas que no tienen ninguna relación. Está el sexo, biológico, fisiológico, está el género, está la orientación sexual. Son tres cosas distintas. La teoría de género es pensar que la orientación sexual no tiene nada que ver con los sexos en el sentido biológico del término, que es una especie de opción arbitraria que se puede decidir, lo que va bastante más allá de la orientación sexual. Hay personas que son solamente heterosexuales, otras que son homosexuales. No es nuevo, eso ha existido siempre. Pero aquí estamos frente a personas que dicen que puede ser de varios sexos al mismo tiempo, o que se puede cambiar de sexo, o que se puede inventar cualquier cosa con esta teoría que se habla de transexualidad, de campañas contra la transfobia, etc. Y lo transexual, que son personas que representan un número infinitesimal al interior de la población. Son como las polémicas que ha habido en Francia con el matrimonio homosexual. Hay una pequeña minoría de homosexuales y al interior de los homosexuales hay aún una más pequeña minoría que se quiere casar. La gran mayoría no se quiere casar. Entonces se mueve al país entero, se hacen polémicas y debates para cosas que conciernen a 0,0001% de la población. Yo creo que es una teoría delirante que lamentablemente está creando grandes problemas por, de alguna manera, el relevo de los Estados Unidos del neopuritarismo americano, que hace que finalmente estemos llegando a la guerra de los sexos, en primer lugar,
que hace que los hombres y las mujeres también ya no sepan cuál es la expectativa del otro, ya no saben mucho cómo comportarse, porque todo se confunde, todo se enreda, y luego en esta idea falsa de que el sexo no determina nada. Mientras que todos los trabajos empíricos de los que disponemos muestran que hombres y mujeres son muy diferentes en el nacimiento, no hay algunos que sean mejores que otros, son simplemente diferentes, y el hecho de ser de sexo masculino o de sexo femenino tiene una influencia en los gustos, en la forma de ver las cosas, en la teoría de los sentimientos, en el modo de sociabilidad, en la elección del oficio, desde el nacimiento e incluso antes. El cuerpo es sexuado, el cuerpo de hombres y mujeres es sexuado, no solamente el sexo genital. Y la teoría de los géneros niega todo eso. Entonces me parece que es completamente delirante. Yo la encuentro por lo menos delirante. Totalmente de acuerdo, absolutamente. Yo quiero decirle a las personas que nos siguen que pueden adquirir los libros de Alain de Benoit publicados aquí en Chile en la página web ignaciocarreraediciones.cl, que además le cuento, señor Benoit, que ha sido éxito de venta. Desde que lo hemos publicado acá, sus textos son altamente comercializados, altamente vendidos, porque hay una ansia de aprender con lo que usted ha enseñado a través de sus diferentes libros. Y los invito además a todos. Los invito a todos a seguirnos en Twitter. Soy yo, la verdad, el que tiene que agradecerle por haber hecho el esfuerzo, por haber hecho el trabajo de traducir y de publicar estos libros. Creo que tiene otros proyectos también y por consiguiente deseo el mayor de los éxitos a su empresa. Muchísimas gracias. Yo invito a todos a seguirnos en Twitter en ediciones.icp. Quiero agradecer profundamente en nombre de la editorial Ignacio Carrera Pinto, de la colaboración que nos prestó la Fundación Bond Nacional para hacer este programa posible, para tener a Alain de Benoit con nosotros. Espero profundamente que una próxima entrevista, ojalá la hagamos en persona, ya sea en Francia o en Chile, que nos podamos conocer, podamos compartir y por sobre todo... Tal vez. Y gracias a la traductora también, por supuesto que estuvo excelente. Y podemos disfrutar algo que une a estos dos países, que tenemos los mejores vinos del mundo. Eso ha de unirnos. Yo lo sé. Absolutamente, yo lo sé. Agradezco a todos. Tengan todos muy buenas noches.